Bienvenidos a esta tercera entrega de la serie Cronología de la Subversión Cultural, y en este video exploraremos un concepto muy importante llamado como tal el socialismo científico. ¿Ok? En la entrega anterior estuvimos viendo a grandes rasgos lo que Marx y Engels defendieron como el socialismo científico, pero en este video vamos a aclararlo pues un poco más. ¿Ok? Este socialismo científico pretendía estudiar hasta cierto punto el curso de la historia y posteriormente predecir las transformaciones sociales y, no conforme con eso, las condiciones de dichas transformaciones para que se diera una transformación revolucionaria. O sea, hasta cierto punto, a través de la historia se analizaría la sociedad y se podría predecir toda transformación revolucionaria que vendría en un futuro. ¿Ok? Pero podemos afirmar que tanto Marx como Engels eran hegelianos. ¿Y esto qué significa? Esto viene del filósofo alemán George Hegel, el método de la dialéctica. Pero primeramente vamos a definir qué es la dialéctica. Ahora bien, el objetivo de este video no es profundizar en estos temas filosóficos, pero vamos a tratar de hacerlo muy simple y muy general. Vamos a definirlo como un método que supone que a través del paso de la historia surgen algunas fuerzas opuestas que en su contradicción generan una nueva fase, y esta a su vez genera otra instancia contradictoria, y así sucesivamente. Tenemos una instancia que en este caso es una tesis. Esta tesis genera una contrainstancia o una idea opuesta, es una antítesis, y a la vez la suma de estas dos fuerzas opuestas crean algo mayor, que es una síntesis. Como tal, sé que tal vez esta definición puede ser un poco más confusa. Entonces vamos a definir lo que la historia hasta cierto punto avanza o crece en función de las contradicciones. ¿Okay? Hegel utilizó este método para descubrir el movimiento de las ideas en el mundo, ya que para Hegel todas las ideas resultan centrales para explicar los cambios de la historia. Pero esto no significa que Marx y Engels como tal hayan tomado así, sino que sería algo opuesto, ya que la dialéctica estaría aplicada al descubrimiento del mundo de la materia, o sea, sería materialista, que en un término marxista se llamaría materialismo dialéctico. ¿Ok? Entonces, a grandes rasgos tenemos una idea principal. Esta idea principal tenemos algo que la contraría o una idea opuesta, algo que la refuta. Estas dos ideas luchando, ahora sí, en bandos opuestos, crean algo más grande, crean algo que es mejor, que en teoría pues es una síntesis. ¿Ok? Ahora, vamos a definir un poco lo que vendría siendo el materialismo dialéctico. Ojo, el materialismo dialéctico nunca fue usado por Marx ni por Engels. Tampoco fue definido de manera sistemática por ninguno de ellos. El término como tal se lo debemos al revolucionario ruso del siglo XIX, Georgy Plejánov. Aquí lo podemos ver en pantalla. ¿Ok? Y el mismo Lenin afirmó lo siguiente: materialismo es reconocer los objetos a sí mismos o fuera de la mente. Las ideas y las sensaciones son copias o imágenes de estos objetos. La doctrina opuesta, que es el idealismo, afirma que los objetos no existen sin la mente. Los objetos son combinaciones de sensaciones. ¿Ok? Esta corriente, según los planteamientos originales de Engels y Marx, y que posteriormente, como lo podemos ver, fueron enriquecidos por Lenin y después sistematizados por los miembros de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, principalmente, esta corriente filosófica define la materia como el sustrato de toda la realidad, sea concreta o abstracta, o sea, pensamientos. Emancipa la primacía e independencia de la materia ante la conciencia y lo espiritual. Declara la cognoscibilidad del mundo en virtud de su naturaleza material. O sea, como tal, su nombre lo dice materialismo, y si quitamos, pues ahora sí que ciertos términos complejos, el mundo material es el que predomina y todo se deriva de este mismo. ¿Ok? A la vez, el materialismo dialéctico como un sistema filosófico es opuesto al idealismo filosófico, que concibe hasta cierto punto al espíritu como el principio de la realidad. O sea, hemos escuchado muchas veces a gente decir, bueno, es que la realidad es definida según los ojos de quien la vea. La realidad es subjetiva, la verdad es relativa, también lo hemos escuchado, pero para Marx no. Y para este materialismo dialéctico no es así, sino que la materia tiene primacía sobre todo. O sea, el mundo material, el mundo físico es lo principal y todo se deriva de esto y no al revés. ¿Ok?
Además, las ideas tienen un origen físico. Esto significa que la primera es la materia y la conciencia lo derivado. Como tal, el materialismo dialéctico se apoya en los datos, en los resultados, en avance de la ciencia. En esencia se mantienen en correspondencia y vigencia con la tradicional orientación progresista del pensamiento racional científico. O sea, que hasta cierto punto se basa en la ciencia, se basa en la razón, en el estudio, en la mente, en los datos. O sea, prácticamente es, si yo lo puedo ver, si yo lo puedo medir, pues que existe. Si no se puede ver, si no se puede medir, si no lo puedo analizar, no existe. Así de sencillo. Eso es, en pocas palabras, el materialismo dialéctico. Ese sistema de pensamiento también hace a un lado toda idea, pensamiento, emoción y se centra únicamente en la materia. Y aquí quiero hacer un breve paréntesis. Hemos escuchado muchas veces hablar de un término llamado marxismo cultural y pues es un término que es una contradicción en sí mismo. ¿Por qué? Porque como lo hemos estado leyendo, Marx era materialista, se enfocaba en los objetos, en la materia. Él dejaba a un lado, en teoría, obviamente, las ideas, pensamientos, percepciones. Entonces, usar el término marxismo cultural es una contradicción en sí. Es como si yo dijera soltero casado. O sea, no tiene sentido, es una contradicción en sí. Es lo mismo con el marxismo cultural. Pero bueno, realmente la izquierda en sí es una contradicción, así que ya dejaremos este tema para expandirlo en otra ocasión. Y desde mi punto de vista es irónico porque la izquierda moderna, contrariamente a las ideas de Marx y Engels, que eran materialistas, que ponían la razón y el pensamiento, en teoría, paréntesis, por encima de lo demás, vemos que usan temas como la autopercepción, las emociones, los sentimientos por encima de la razón. ¿Ok? Si tú te sientes bien, está bien. Si tú te autopercibes como algo, pues está bien. Entonces, esto es algo que es completamente opuesto a las ideas que Marx y Engels presentaron. ¿Ok? Es tan contradictorio como cuando ves en marchas o en festividades donde hay personas homosexuales que traen una foto del Che Guevara en la playera, cuando el Che Guevara mataba a los homosexuales, tenía campos de concentración para homosexuales. E incluso sería tan contradictorio como ver a un judío con una imagen de Hitler. ¿Ok? Pero bueno, como ya lo podremos ver a través del curso de esta serie y a través de la misma experiencia, la izquierda en sí es una contradicción. ¿Ok? Entonces, pasemos al siguiente punto. El materialismo histórico. ¿Ok? Por otro lado, un componente indispensable de todo este punto es el materialismo histórico. Engels, en la edición alemana de 1883 del Manifiesto Comunista, escribió lo siguiente en el prefacio y dijo: toda la historia ha sido una historia de la lucha de clases. La lucha entre clases explotadoras y explotadas, dominantes y dominadas, en las diferentes fases de desarrollo social, y que ahora esta lucha ha llegado a una fase en que la clase explotada y oprimida, el proletariado, no puede ya emanciparse de la clase que la explota y la oprime, la burguesía, sin emancipar al mismo tiempo y para siempre a la sociedad entera de la explotación, la opresión y la lucha de clases. Muy bonito, ¿verdad? Todo este punto, muy idealista. El materialismo histórico como tal se encargaría de ofrecer una serie de etapas necesarias en el desarrollo de la historia y tendría como punto final la revolución del proletariado. ¿Ok? Entonces, pero ¿en qué sentido está esto? Miren, vamos a verlo de la siguiente manera. Marx creía, y él escribió lo siguiente, aunque para muchos sonará una contradicción. Marx dijo lo siguiente en el Manifiesto Comunista: la burguesía ha desempeñado en la historia un papel altamente revolucionario. Pero ¿cómo? ¿Cómo es posible que la burguesía, que es el enemigo a vencer, son los malos, realmente hayan desempeñado un papel revolucionario? Miren, por dos motivos. Primeramente, la burguesía fue la que se encargó de quitar o de hacer un lado al feudalismo. ¿Ok? A través de la burguesía, este sistema feudal, pues poco a poco fue cayendo. Y la burguesía no fue más que el crecimiento de la clase media. Las personas empezaron a comerciar, se mejoró la calidad de vida, se sentaron las bases para un mercado mundial, se optimizaron las comunicaciones, se proveyó de un ambiente óptimo para la formación, como lo llamamos hace un momento, de la clase media. Y además, algo muy importante, simplificó el discurso antagónico de Marx al tener solo dos grupos, el burgués y el proletario. ¿Ok? Entonces, si bien la burguesía nació del mismo feudalismo para destruirlo o para hacerlo a un lado hasta cierto punto, porque la gente empezó a comerciar, la gente empezó a comunicarse, la gente empezó de hacerse de bienes propios, dejó de trabajar para su señor feudal, ya empezaron a generar sus propios recursos. Bueno, la burguesía fue la que destronó al feudalismo, ¿ok? La clase media.
Y a su vez dijo Marx, bueno, ya tenemos la burguesía, pero ahora la burguesía dio a luz un nuevo oprimido, que fue el proletariado. ¿Ok? Entonces Marx hizo uso de un principio muy importante, que es el principio del antagonismo. Cuando tú quieres formar unidad, cuando tú quieres atraer gente hacia tu grupo, quieres persuadirlos, quieres hasta cierto punto manipularlos, siempre tienes que buscarte un enemigo. Y el enemigo es fundamental. Para Marx fuera la burguesía, para los nazis fueron los judíos. Y siempre lo hemos visto a lo largo de la historia. Si tú quieres hacerte del poder, tienes que encontrarte un enemigo y búscate un grupo particular. Por ejemplo, en los tiempos en los que la Iglesia Católica cazaba brujas o cuando mataban protestantes. Igual volvemos al ejemplo del nazismo. En el caso de los pogromos de Rusia también en contra de los judíos, siempre hay un enemigo a vencer, y Marx lo vio en la burguesía, en la clase media, ¿ok? En la clase media y para arriba, ¿ok? Entonces, a partir de esto vamos a ver lo siguiente. A partir de esto surge una necesidad de la dialéctica, ¿ok? Recordemos a Hegel. Hegel decía, tenemos una idea, una contraidea, y a la vez ese conjunto de contradicciones dan a luz a un ser mayor y mejorado. Entonces, el feudalismo dio a luz a la burguesía destruyó al feudalismo, y Marx pensaba lo siguiente: la malvada burguesía capitalista dio a luz o va a dar a luz al socialismo, a una dictadura del proletariado, y esa dictadura del proletariado va a dar a luz a un comunismo. ¿Ok? Es muy importante diferenciarlo, el socialismo del comunismo. Socialismo era lo que proponía Marx. Marx pensaba de que, bueno, la burguesía es una síntesis, como tal el socialismo o sus ideas son la antítesis, pero esa lucha de dos ideas opuestas va a dar a luz a algo mucho más grande y mucho más perfecto, que es el comunismo. Y este comunismo iba a ser la conclusión o la culminación de la lucha de clases. Cuando llegáramos al comunismo, iba a haber un mundo en el cual todos íbamos a trabajar para todos, nadie iba a tener propiedad privada, no iba a existir el Estado, sino que todos viviríamos felices y contentos trabajando unos con otros, ¿ok? Obviamente esto es fantasía como tal lo vimos en el video pasado. Esto no es más que un socialismo utópico. El mundo no es así, la mente humana no funciona así, ¿verdad? El único lugar donde ha funcionado esto es en la aldea de los pitufos, pero bueno, Marx creía que esto iba a funcionar. Entonces, vamos a leer lo siguiente. Dice, Marx escribió este párrafo que les voy a leer. Dice: ante nuestros ojos se está produciendo un movimiento análogo al de la destrucción del feudalismo, entre paréntesis. Las relaciones burguesas de producción y de cambio, las relaciones burguesas de propiedad, toda esta sociedad burguesa moderna que ha hecho surgir como por encanto tan potentes medios de producción y de cambio, se asemeja al mago que ya no es capaz de dominar las potencias infernales que ha desencadenado en sus conjuros. Desde hace algunas décadas, la historia de la industria y del comercio no es más que la historia de la rebelión de las fuerzas productivas modernas contra las actuales relaciones de producción, contra las relaciones de propiedad que condicionan la existencia de la burguesía y su dominación. Y después comentó lo siguiente: las armas de que se sirvió la burguesía para derribar al feudalismo se vuelven ahora contra la propia burguesía, pero la burguesía no ha forjado solamente las armas que deben darle muerte, ha producido también los hombres que empuñarán esas armas, los obreros modernos, los proletarios. ¿Okay? Entonces Marx creía que efectivamente la burguesía era buena hasta cierto punto, porque era necesario pasar del feudalismo a una burguesía, y una vez que hubiera un gobierno democrático, una vez que hubiera capitales, por así decirlo, que hubiera una industria desarrollada, ahora la humanidad pasaría al siguiente paso, que sería una breve dictadura del proletariado, y después de esa breve dictadura del proletariado llegaríamos al comunismo, que era el estado óptimo, el estado ideal que él pensaba. ¿Ok? Ahora, vamos a ver ya para concluir lo siguiente. Los marxistas como tal vieron la sociedad como una pirámide, un edificio, y obviamente para derribarlo se debe empezar desde abajo, y eso se basa en el marxismo tradicional, ya que según su manera de pensar no existirá una revolución sin acabar con la propiedad privada. ¿Ok? Entonces les quiero leer lo siguiente. Esto lo dijo Marx también en el Manifiesto Comunista. Dice: los proletarios no tienen nada que salvaguardar, tienen que destruir todo lo que hasta ahora ha venido garantizando y asegurando la propiedad privada existente. Entonces, cuando nos pregunten, oye, pero ¿dónde dice Marx que hay que destruir la propiedad privada? Aquí está, Manifiesto Comunista, página 53. ¿Ok? Y al final les quiero leer esta breve
reflexión que hizo el filósofo alemán Karl Popper. Él dijo lo siguiente: en opinión de Marx, es vana la esperanza de lograr algún cambio importante mediante el solo uso de recursos jurídicos o políticos. Una revolución política solo puede desembocar en la transmisión del mando de un grupo de gobernantes a otro. Solo la evolución de la esencia subyacente, la realidad económica, puede producir transformaciones esenciales o reales, esto es, una revolución social. ¿Ok? Entonces Marx no creía en un cambio democrático, él creía que si se debía de lograr algo, tenían que lograrse a través de la fuerza, a través de la revolución. Contrariamente a lo que piensan hoy en día pues la izquierda moderna se ha metido al gobierno y trata de pues oprimirnos, trata de silenciarnos, de censurarnos a través del mismo gobierno establecido. ¿Ok? Y como les comentaba al inicio, pues la izquierda realmente siempre ha sido en sí misma una verdadera contradicción. Hasta aquí ha sido este video. Nos veremos en el futuro para más entregas. Si te ha gustado este video, por favor, danos un pulgar arriba y compártelo, por favor. Realmente nos ayudarías bastante. Nos vemos.